Pero bueno, hoy es muy especial y en medio de nuestra serie de constructores del reino, de familia de fe, hemos estado hablando de esa pertenencia a la casa de Dios, de apasionarnos todos por construir un lugar pues para comunidad de gracia, pero hemos querido hacer un paréntesis para honrar la vida de todos padres. ¿Cuánto le dan un aplauso a los papás? Si tiene un papá ahí al lado, denle un abracito. Hay papás y hay papacitos también, hay padres en potencia. De manera especial yo desde aquí honro a mi papá en la distancia, un papá increíble que el Señor me regaló, a mi esposo, él es el papá de los pollitos de acá, nuestro papá espiritual acá en Comunidad de Gracia. Mi amor, te honramos, te bendecimos y le damos gracias a Dios porque eres un papá regañón, pero un papá, al fin y al cabo, un papá muy lindo, muy amoroso, porque los padres que aman disciplinan, ¿cierto que sí? Bueno, hoy el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. No solamente para los papás, sino también para nosotros como hijos, porque todos somos hijos. Herencia y legado. Herencia y legado. Y es que el impacto eterno de un padre permanece. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero una herencia se entrega en las manos. En cambio, un legado se siembra en el corazón. Y los padres que permanecen dejan ambas cosas, dejan una herencia de valores, pero también un legado de fe. Herencia y legado. Cuando uno piensa en herencia, viene a la mente como lo material, como una casa, un carro, y qué chévere, o sea, qué bonito que un papá pueda bendecir de esa manera a un hijo. Pero hay algo muy especial que también un padre puede dejar, y esto es un legado. Pero a lo mejor haya alguien aquí entre nosotros que diga, bueno, yo no tuve un padre, o yo fui ese padre que tuvo que abandonar la familia, yo fui ese padre que tuvo que viajar, que tuvo que dejar a sus hijos. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre esto. Y es que en el Salmo 27:10 la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y es que hay más de 153 millones de huérfanos en el mundo, según las cifras de la UNICEF. Y en América Latina, millones de hogares viven sin la presencia activa de un padre. Se dice que en Estados Unidos, 1 de cada 4 niños no tiene papá en el hogar. 1 de cada 4. Y la falta de esa figura paterna está vinculada a 4 veces más riesgos de pobreza, a 2 veces más alta posibilidad de abandonar la escuela. O sea, un niño que no tiene a su papá es más posible que viva sin comida o que coma 1 o 2 veces al día. Porque ¿cuántos sabían que aún aquí en Estados Unidos hay pobreza? El otro día fuimos a evangelizar a una zona aquí en Houston y recuerdo que una persona que iba con nosotros nos decía, pero ¿por qué por allá? O sea, ¿por qué vamos a ir a orar y por qué vamos a llevar comidas en esa zona? Es que si habrá gente que aguanta hambre ahí y nos quedamos como, hay mendicidad. Hay niños que a causa del abandono de su papá al día comerán 1 o 2 veces, si comen. ¿Y qué más vemos en medio de esa crisis de orfandad? Nos damos cuenta que es muy posible que un niño que no tiene papá fácilmente abandone la escuela. También vemos una alta incidencia de depresión, de ansiedad y de falta de identidad cuando no está esa figura paterna. Y hay padres que dejan cosas, pero hay padres que dejan una marca. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos infinitas gracias, Dios, porque hoy te podemos honrar y celebrar a ti como nuestro Padre amoroso. Gracias, Dios, porque hoy tú nos recuerdas que aunque en lo natural a lo mejor nuestros padres no estén presentes, quizá porque ya partieron a tu presencia o porque abandonaron el hogar o porque los tenemos lejos en otro país, aún así te tenemos a ti que eres nuestro Padre amoroso. Y en esta mañana te queremos celebrar, te queremos honrar y te queremos pedir esa asistencia divina a través de tu Espíritu Santo para que al estudiar cada uno de estos versículos los podamos interpretar y haya vida en nuestros corazones y tú, Padre, te manifiestes a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén y amén y amén. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos pueden decir Abba Padre? Papito Dios. Ese es el título más hermoso que podemos tener con Él.
A mí una de las características que más me gusta de Dios es la de padre y la de amor, porque Él es tan tierno. Si ustedes leen el Salmo 103, dice que como el Padre se compadece de los hijos, así el Señor se compadece de nosotros. Nos mira con esa ternura, con ese amor, y es el mejor ejemplo, porque nosotros en lo natural a veces vivimos cosas difíciles con nuestros hijos, pero no por ello dejamos de amarlos. Aunque nos quedemos serios y a veces no queremos ni hablarles, sobre todo en la adolescencia, pero jamás le ponemos candado a la nevera, ¿cierto? No ponemos ahí una cadena bien gruesa y que no coma por rebelde. No, ninguno de nosotros hacemos algo así. Y nuestro Padre amoroso así es con nosotros. Nos disciplina, porque qué padre hay que ame a su hijo y no lo corrija, no le ponga límites. Pero eso no significa que no deje de amarnos. Y la herencia tiene que ver con lo que nosotros damos, ¿cierto? No solo lo material, también enseñanzas, cosas que vamos transmitiendo de generación en generación. Pero el legado es algo que dejamos y tiene que ver con principios, tiene que ver con carácter, tiene que ver con fe, pero también tiene que ver con ejemplo. Esto es el legado. Y Dios nos llama a todos los papás que estamos aquí a ser aquellos que permanecen no solo para dar, sino también para formar, para guiar, para proteger y para sembrar en la eternidad de nuestros hijos. Porque lo que les podemos dejar aquí es muy chévere, es muy especial, pero finalmente se acaba. O sea, qué rico que a uno le dejen una casa. ¿Quién aquí puede decir, ay no, a mí no, qué pereza, que me dejen una casa en la ciudad, otra casa por allá para ir a la playa, otra casa en la montaña? No, yo no quiero nada de eso. Pues claro que todos quisiéramos tener ese tipo de herencia, pero finalmente esas cosas, aunque son valiosas y son buenas y quisiéramos tenerlas, pues aquí se quedan. No son eternas, pero lo que vale la pena dejar a nuestros hijos, lo que vale la pena dejar a la siguiente generación es justamente esto, un legado de fe, un legado de testimonio y de ejemplo. Dios nos llama entonces a permanecer formando, a permanecer protegiendo. Hoy es tiempo de honrar a aquellos padres que eligen quedarse y reflejar el corazón de Dios. Se dice que el primer amor de casi todas las niñas es el papá, pero para los niños también el papá es su héroe. Para los niños el papá es, mejor dicho, todo. Y yo me acuerdo que en la casa, pues en mi casa no habían Barbies porque tengo dos varoncitos, pero entonces ellos jugaban con esos superhéroes de Marvel y tenían por ahí, yo no sé cómo resultó un Ken. Los de la generación, los de por aquí de esta hora, no saben qué es un Ken. El Ken era el novio de la Barbie. Pero para los de los 80 para atrás, sí tuvimos, las niñas tuvimos un Ken. Y yo me acuerdo que en mi casa resultó el Ken, aparte de los muñecos de Marvel. Y mis hijos siempre, desde chiquiticos, miraban y decían, papi, papi. Lo veían así grande, musculoso, y estaban jugando con el carrito. Y decía, y papi se subió al carro. Y yo, ay, hijos, ustedes sí que tienen fe. Veían al papá así, como el muñeco, como un superhéroe. Pero saben una cosa, es que eso ocurre con todos los niños. O sea, el niño ve a su papá como su superhéroe. Pero cuando ese superhéroe resulta por ahí con el cigarrillo, resulta llegando tarde, resulta que un día empujó a la mamá, entonces ese superhéroe se convierte en otra cosa súper diferente, súper terrible. Para esa niña va quedando un vacío donde inconscientemente está buscando llenar eso que no pudo encontrar un día. Para ese niño, ese superhéroe se convierte en el reto de lo que él no quiere ser y tristemente muchas veces se convierte en lo que justamente no quería. En ese Ken, que ya no es un Ken sino un languirucho ahí, sin pelo ni nada, o sea, totalmente diferente a lo que el niño ve. No, pero digo en general. Pero espiritualmente es terrible, imagínense pensar en eso. Ay, no, hermanos. Hoy es tiempo de honrar a los papás. En Dios podemos encontrar un padre que no abandona. Cuando otros lo hacen, Él nunca abandona. Imagínense que leí de un niño, un bebecito, que pues nació en una situación muy dura, había una crisis social tenaz, el ambiente alrededor era muy difícil, pero no solo eso, o sea, el niño corría peligro. Y cuando el niño tenía apenas 3 mesecitos de nacido, la mamá se lo llevó
para abandonarlo, para dejarlo por ahí, pero no lo llevó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no lo llevó y lo dejó en la puerta del orfanatorio, no lo llevó con la foto a los niños buscan su hogar, lo llevó y lo tiró al río. Lo metió en una canastica y lo metió en un río. Ah, ¿sí saben quién fue ese niño? El niño Moisés. Imagínense ustedes a Moisés. Y por eso comencé diciéndoles el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y en el Salmo 27 nosotros encontramos un capítulo muy impactante. Vemos a David y en ese contexto él comienza en el versículo 1 diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, se pregunta. Y luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego viene el versículo 3, que a lo mejor la mayoría lo hemos memorizado o lo hemos escuchado, donde dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y David había pasado por crisis muy difíciles en su vida. Y él decía: aunque pase todo eso, el Señor estará conmigo. Pero es que cuando llega al versículo 10, entonces David como que se imagina el peor escenario de todos. O sea, mis angustiadores me atormentan, todo el mundo está alrededor de mí, hasta mi hijo me puede traicionar, tengo enemigos. Pero en el versículo 10 dice: pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que mis padres me dejen. Pero aunque mis padres me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando uno lee Éxodo capítulo 2, no se menciona mucho sobre el papá de Moisés. En cambio sí nos hablan de Jocabed, de la mamá de Moisés. Y lo que la Biblia dice es que llegó un momento donde él ya no podía más esconder al niño. Pues porque era un bebé de 3 meses, eso lloran. Y tienen a veces invertido el día y la noche, entonces el peladito duerme todo el día y llora toda la noche. ¿Quiénes tuvieron hijos así? Ay, no, eso es una cosa tenaz. Y tan bonito cuando hay papá presente, cuando hay un papá que también está pendiente de ese bebé. Yo me acuerdo que mi esposo y yo, con nuestro hijo mayor, ese peladito, ay Dios mío, invirtió el día y la noche, invirtió todo, lloraba, tenía coliquito, qué pecado, yo no sabía, no toleraba la lactosa, bueno, eso no dormía. No sabíamos qué darle, y yo me acuerdo que aparte de que por ser el primer hijo, entonces uno le pone el dedo acá a ver si está respirando. Entonces dormíamos los dos así mirando al muchachito. Mi esposo dormía así, era una cama chiquitica donde nos estábamos quedando en esa temporada, y él dormía así, y a veces yo me despertaba, pero también era porque yo tengo un sueño muy profundo. Entonces yo me despertaba y lo alimentaba y me quedaba dormida, y a veces la leche seguía saliendo, el niño así, todo, y él: Andrea, el bebé, y me decía: por favor siéntese en la mitad de la cama, no se haga en la orilla, porque tengo un sueño súper profundo. Al otro día decía: ay, tan bello el bebé, anoche no se despertó. Me decía: Andrea, se paró 4 veces, y yo no me di cuenta. Él fue un papá presente. Pero aquí, en este bebé de 3 meses, no nos dicen nada del papá, pero lo que sí nos dice Éxodo, específicamente en el capítulo 2 y versículo 1, es: un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer, hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya para que lo tomase. Y cuando abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es esta. En la versión Palabra Hispanoamericana me gustó mucho ese versículo, porque el 6 dice: y al abrirla encontró un niño que estaba llorando, y con lástima exclamó: sin duda es un niño hebreo.
El contexto era que el faraón había mandado a matar a todos los bebés varones porque se iba a levantar un libertador y él no quería que naciera ningún niño varón. Y resulta que un día se dieron cuenta que estaban dejando con vida a los niños y le preguntaron a las parteras: ¿por qué ustedes están dejando a los niños vivos? Y le dijeron: no, pues es que las hebreas son sanas y fuertes y dan a luz sin dolor, y cuando nosotros llegamos ya no sabemos qué pasó ahí. Y resulta que de esta manera, esta mujer fuerte, valiente, había dado a luz, quizás sin dolor, quizás sin gritar. Imagínate eso, dar a luz de esa forma y esconder al bebé por 3 meses. Y para nosotros sería muy fácil juzgarla y decir: ay, qué horror, qué mamá. Y el papá ausente, ¿cómo le permitió tirar al niño al río? Pero Dios tenía un propósito detrás. Su historia demuestra que la paternidad divina supera la paternidad humana. Porque donde tu papá no puede ir, Dios sí puede ir. Donde el papá no puede cuidar al hijo, Dios sí lo puede cuidar. ¿No les ha pasado a ustedes, papás, que ustedes quisieran irse a la escuela con el niño? Bueno, los papás no, pero las mamás sí. Nosotras quisiéramos meternos en la lonchera, tomarnos una pastilla de chiquitolina y mirar qué está pasando y defenderlos. El papá no, el papá los tira, o sea, vaya hacia la vida, vaya por el mundo, crezca, madure. Parece que se están identificando. Ah, no es personal, mi amor. Pero así son. Pero yo sé que en el fondo le duele, yo sé que en el fondo lloran. Y papás, ustedes quisieran estar ahí con ese hijo. No sabemos, no nos dicen qué pasó aquí con el esposo de Jocabed, solo que era un varón de la tribu de Leví. Yo me imagino que él se quedó en la casa preocupado, que ella le comunicó lo que iba a pasar: mira, lo vamos a dejar, pero no lo vamos a tirar allá a la loca. Ahí va a ir la hija, la mayor, y ella se fue detrás. Y claro, Dios tenía un propósito divino, pero por eso esa frase, esta historia nos demuestra que aunque falle la paternidad humana, la paternidad divina supera todo. Porque es que la Biblia también dice que si nosotros en lo humano damos buenas cosas a nuestros hijos, que qué papá si el hijo le pide pan le da una piedra, o que si le pide un pescadito, un filete de salmón, le va a dar una culebra. No, trague culebra. Pronto si va donde los chinos no sabe si es culebra o qué es. ¿Qué va a comer allá? Usted no sabe. Puede que eso sea babilla y usted pensando que está comiendo un plato exquisito. Pero si en lo natural usted al hijo no le va a dar eso, ¿cómo nuestro Padre Dios no nos dará también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará al Espíritu Santo? Entonces esta historia demuestra que Dios no solamente nos da una nueva oportunidad, sino que nos hace también a nosotros un canal de bendición para otras personas, porque Moisés se convirtió en un canal de bendición. Esa tirada al río le valió la pena, porque imagínense que lo crió la propia mamá, lo amamantó la propia mamá. Porque claro, la muchacha le dijo: mira, ¿no quieres que llame una de las hebreas para que lo amamante? O sea, la propia mamá lo terminó de criar. Dios estaba cuidando de él. Había un propósito divino, y lo que te faltó a ti, lo que de pronto en un momento hizo que hubiese un vacío en tu corazón, ahora tú puedes sembrarlo, ahora tú puedes heredar y construir algo diferente. Tal vez tú no tuviste ese legado, pero ahora lo puedes hacer. Tal vez hubo un vacío en el corazón. ¿Sabían ustedes que los vacíos se convierten en vicios? Cuando hay un vacío en el corazón de un niño, en el corazón de un jovencito, él busca llenarlo de alguna manera. Hay una familia que a mí me impacta tremendamente en la Biblia, y es la familia del rey David, porque el tipo era un hombre conforme al corazón de Dios. Era increíble, un guerrero que sabía hacer estrategia militar, era un conquistador, mejor dicho, el número uno. O sea, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero como papá se equivocó un montón. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, nos encontramos con que 2 de sus hijos viven una situación horrorosa. O sea, ustedes no tienen que ver Netflix ni Amazon Prime, nada. O sea, ustedes lean la Biblia. Imagínense que él tenía 2 hijos con diferentes señoras, y uno se llamaba Amón y la hija se llamaba Tamar.
Y este se enamoró de su media hermana, pero tan horrible que un familiar le dijo, ay, pues hágase el enfermo, le dice al rey que mande a su hermanita y ella va a atenderlo, hacerle un caldito de menudencias, un consomé con arepita y ya. Y cuando ella está ahí, usted aprovecha. Y eso fue lo que él hizo. Y después de traerla a la casa, de violarla, el propio medio hermano la tiró a la calle. Ya no le importó más. Y ella le decía, por favor, ten misericordia de mí, si hablas con el rey seguro hasta yo puedo llegar a ser tu esposa, pero no actúes así. No le importó, porque generalmente eso pasa. Después de que el hombre obtiene lo que quería antes de tiempo, ahora rechaza y repudia a la mujer. Eso viene desde atrás, eso está en la Biblia. La tiró a la calle. Cuida lo más precioso que tú tienes, esa inocencia, eso que Dios te ha dado, las jovencitas. Cuiden ese corazón. El papá no sé dónde estaba. Quizá el héroe de esta niña era el rey David, pero el rey David estaba ocupado y ni siquiera se dio cuenta. Pero el que sí se dio cuenta fue Absalón, el hermano de la niña agredida. Y él dijo, ¿y mi papá no hizo nada? No, mi papá no hizo nada. Espere si verá. Dejó pasar el tiempo, se quedó callado hasta que llegó el día de la venganza. Engañó a su hermano, mandó llamar a todos los hermanos a una fiesta y ahí terminó con la vida de su medio hermano. Tomó en las manos la venganza. Porque cuando el padre no disciplina, cuando el padre no corrige ni pone límites, la rebeldía se genera en el corazón del muchacho. Esa persona que dice, ay, bueno, llegamos y vamos a hacer toda la fila acá. ¿Y por qué? Mire, es que hay que pagar en ese ataque. ¿Y por qué? Y todo es rebeldía y todo lo tiene que cuestionar. Está mostrando el corazón de un joven o de una joven, hombre, mujer, que tiene una herida de paternidad. La rebeldía es resultado de esa herida de paternidad. Absalón se rebeló en contra del papá, hizo lo que el papá más temía, trató de dividir el propio reino. Cuando hay una herida en el corazón del hijo, es como que el hijo le da al papá donde más le duele. Inconscientemente. ¿Quieres que vaya a la iglesia? Pues no voy. ¿No te gusta que me junte con aquellos? Pues me junto con ellos. La rebeldía comienza a aflorar en el corazón del muchacho. Y es aquí donde viene mi segundo punto. El Padre terrenal debe reflejar al Padre celestial. Y con mi esposo estábamos esta semana estudiando juntos y hablando sobre esta palabra y él me decía, Andrea, es que si un hombre se levanta como sacerdote del hogar, como sacerdote en el trabajo, como ese guerrero, si no invierte más los roles, todo va a ser diferente. Una familia que es liderada por un hombre es diferente porque hay un principio, hay unos roles que Dios estableció. Y no es fácil para nosotras someternos, no es fácil para nosotras cuando el hombre viene y nos dice no. Duele. ¿Cuántas dicen amén? Nos quedamos todos como ahí. Pero cuando el hombre se levanta como sacerdote, los roles están en el lugar correcto. ¿Saben ustedes por qué se levantó una Jezabel? ¿Se acuerdan de Jezabel? El peor rey de Israel fue Acab, un tipo terrible. Pero lo peor que tenía Acab era que se dejaba gobernar de la esposa. Él le cantaba en una alabanza que dice, mi mujer me gobierna, mi mujer me gobierna. Se la cantaban. Porque era terrible. Por ahí hay un video de unos líderes con esa alabanza. Y ¿saben por qué se levantó Jezabel? Pues porque Acab estaba ahí echado y no hacía nada. Entonces cuando el hombre se duerme, la mujer se levanta, porque es que Dios nos hizo a nosotras con esa capacidad de crear, de inventar, de producir. Pero cuando hay un hombre que dice que no sé, ay sí, pero pues le toca a uno empujarlos y no hay nada más horrible que la mujer tenga que empujar y mover la carreta. Hermanos, ese es el rol que Dios les entregó a ustedes en lo espiritual, en lo material. No es un secreto que nosotras somos como más dadas a la espiritualidad, a que el muchacho ore todas las noches, que lea la Biblia. Pero cuando el papá es el que propicia esos momentos, es algo increíble. Yo viví eso en mi hogar y por eso hoy amo y sirvo al Señor. Mi papá todas las noches sin excepción, sábados, domingos, feriados, trabajen, no trabajen, estudien, hay devocional. Se me sientan porque vamos a orar y les voy a dar palabra. Eso marcó nuestra vida y no es fácil. O sea, yo me acuerdo que claro, al principio chévere, los niños súper lindos.
pero había días que no queríamos, o nos poníamos a recochar o a sacarle chiste de todo lo que él decía, o cuando se volteaba nos leíamos mal, porque así son los niños, así son los jóvenes. Pero gracias a esa semilla, hoy amamos y servimos a Dios. Entonces, papás, levántate para reflejar al Padre Celestial. Dice la Biblia en Efesios, si tienen ahí, abran conmigo, Efesios capítulo 5 y versículo 1. Ustedes, si la tienen en el teléfono, resalten ese versículo, compártanlo en sus historias. Ustedes, uno comparte un montón de cosas, compartan la palabra. Ustedes no saben si ese versículo le puede cambiar el día a alguien. Resáltelo ahí, si trajo la Biblia, el resaltador, escríbalo. Dice la palabra en Efesios capítulo 5 y versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El hijo se parece al padre, es algo innegable. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, está presente en todas las células. Eso es algo que no se puede negar. O sea, aquí mucha gente venía a la iglesia por primera vez un jueves o un domingo y veían a mi hijo mayor y decían, ese es el hijo del pastor, porque caminan igual, se sientan igual, se ríen igual. Nos parecemos. Y el mejor legado que un padre puede dejar a un hijo es reflejar el carácter del Padre Celestial. Tantas características de nuestro Padre Dios. Él es el iniciador, Él es el ejecutor, es tan amoroso, es tierno, también es fuego consumidor. ¿Cuántos saben eso? Él también es fuego consumidor. Sed imitadores como hijos amados de Dios. El mejor legado que un padre le puede dejar a un hijo es reflejarle el carácter del Padre Celestial. Más que regalos, nuestros hijos lo que necesitan es una oración. Más que un regalo, ese hijo necesita un consejo en el momento apropiado, una dirección con amor. Porque cuando comienzan a crecer uno quiere darles indicaciones y ellos... Dios mío, qué terquedad, o sea, qué cosa tan brava, porque dice la Biblia que la terquedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará. O sea, no nacen así, son comportamientos aprendidos, esa rebeldía, ese enojo, esa manera de hablar, de algún lado la sacó. Y aunque no nos guste, ese ADN se está reflejando en ellos. Entonces la herencia se forma de pronto en el bolsillo, con mucho trabajo duro, con cansancio, pero el legado se forma aquí, en el interior, en el corazón de ese hijo. ¿Qué marca estamos dejando hoy? ¿O qué marca tú tienes en el corazón? Aquí hay tantos testimonios de personas que han perdonado a papá, que en algún momento tuvieron que decir, mi papá no fue quien debía ser, pero ahora la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, independiente de quién fue, y hemos aprendido a perdonarlos. Recuerdo hace un tiempo que estuvo aquí el papá de uno de los líderes de la iglesia y cómo se abrazaban, cómo lo trataba con ese cariño, y yo decía, qué bonito. Me imagino que desde niño siempre fue así. Me dice, no, no siempre fue así. El Señor me permitió perdonarlo y traerlo a este país y poderlo abrazar. Recuerdo parte del testimonio de mi esposo, tiene que ver mucho con la paternidad, cómo Dios restauró esa paternidad, porque cuando esa paternidad está rota, tú no puedes ver a Dios como padre. Te cuesta verlo de esa manera. Y él cuenta su testimonio que ya era pastor, ya llevaba tiempo sirviéndole al Señor, y un día su papá le dice, Fede, tengo un dinero y quiero conocer Chile, quiero viajar. Y él le dice, ay, pues yo tengo un amigo, mi mejor amigo es pastor y está en Chile, si quieres le pido que nos dé posada y vamos. Y se fueron los dos a su viaje. Pero resulta que llegó una noche, la primera noche, y él no se esperaba, que le tocaba dormir en la misma, no en el mismo cuarto, en la misma cama con el papá. Después de casi más de 20 años en los cuales no habían tenido un tiempo juntos. Y lo único que a él le provocaba era, ay, fue un accidente, se cayó de la cama mi papá. Ay, papi, le tocó dormir en colchoneta. Pero ¿saben una cosa? Ese día él pudo mirarlo a los ojos y preguntarle tantas cosas. Papá, ¿por qué nos dejaste? Papá, ¿por qué te fuiste cuando yo más te necesitaba?
papá, porque cuando yo más necesitaba que pagaras por lo menos el colegio, me tenían que sacar de clase y decirme, no han pagado la mensualidad? Porque cuando todos tenían los tenis para educación física, yo me ponía unos tenis de charol, de esos que brillan, negros, de cuero. Porque tuve que quedarme aislado comprando solamente una caja de chicles Adams, ¿se acuerda? Una caja de chiclecitos cuando todo el mundo estaba comiendo pan de bono, buñuelo, papa rellena, gaseosa. Yo estaba en la esquina comiéndome unos chicles porque no teníamos. Y ese día el Señor restauró la paternidad. No se cayó de la cama, lo pudo abrazar y lo pudo perdonar. Y el Señor comenzó a hacer tantas cosas. Porque un corazón restaurado restaura a otros, pero un corazón dañado también daña. Si tú ves a papá enojado, lo ves preocupado, es porque él también fue lastimado. A él también lo dañaron, a él nunca le dijeron te amo. Pero es entonces cuando la palabra de Dios nos dice, sed pues imitadores como hijos amados. Ahora tú eres un hijo amado. Tal vez papá nunca te abrazó, nunca te dijo, tú puedes, tú eres la más hermosa, tú eres muy linda, hijo, tú lo vas a lograr. Tal vez le dijo, no, yo trabajé muy duro para conseguir lo que tengo, usted trabaje también. Porque así muchos se levantaron. Es más, muchos lo están viviendo el día de hoy. Ese papá que solamente llama con otras intenciones. Pero el Señor hoy nos recuerda, sed pues imitadores como hijos amados, porque ahora el título más grande que tú y yo podemos tener es el de hijo, el de hija. Yo le sirvo a Dios como pastora, ese es mi trabajo, pero eso no es lo que yo soy. Cuando me dicen, ¿usted quién es? Yo soy Andrea, la hija de mi papá. No, yo soy Andrea, una hija amada. Yo soy Andrea y mi título más grande que yo tengo es el de oveja, el de hija de Dios. Porque antes de poder ministrar a alguien, de darle amor a alguien, yo tengo que llenarme de ese amor. O si no, ¿qué voy a dar? Necesitamos el amor de la casa del Padre. Necesitas el abrazo de tu papá en esta hora. Tal vez tú dices, yo he querido ser mejor, pero me ha costado. Pero el Señor te dice hoy que lo has hecho bien. Él te lo recuerda. Que a pesar de tus errores y de tus fracasos y de esas equivocaciones, hoy puedes ser imitador del Señor. Un hombre increíble, ese fue José. José, imagínense que la esposa, pues eran novios, una sardina la más bonita de todo ese pueblo, se enamoraron, era la fiancé, se iban a casar, ya tenía el anillo, la prometida, la fiancé. Bueno, ustedes ya saben, era la prometida, todo listo para el matrimonio. ¿Y cómo es que le dices que, ay, mi amor, estoy en embarazo? Y ellos no habían tenido intimidad, o sea, se habían cuidado. Ustedes saben que eso ocurrió con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que María se había cuidado, era una virgen, era una doncella hermosa. No en vano Dios la escogió para ser la madre de su hijo. Por eso nosotros, aunque no adoramos a María, la imitamos.
Que alguien en la familia se levante y diga: yo y mi casa serviremos a Y es más, uno hasta hace así la montañita de almohadas. Ay no, qué calor. Honrémoslos, también se les puede dar un regalito, un cariñito. Pero yo creo que lo más hermoso que podemos hacer para honrarlos es ese respeto también. Cuando él dice no, bueno, es no. Yo aprendí eso, a los golpes, pero lo aprendí de verdad. No que él me haya pegado. Aprenda, no, sino que era muy difícil, porque nosotras como mamás queremos, proteger al niño, pero ¿por qué no? Si el niño quiere, pues ¿por qué no? Lo aprendí. ¿Cómo yo puedo honrar a mi esposo? Respetando sus decisiones, aunque no esté de acuerdo, aprendiendo a guardar silencio. Y ustedes también pueden honrar a sus padres, aprendiendo a escuchar también un no por respuesta, porque no nos vamos a quebrar ni se va a acabar el mundo por un no que nuestro papá nos está diciendo en el momento. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude a construir ese legado. Hay muchos aquí que aún no son papás, otros que son padres espirituales, que no solo tienen hijos en lo natural, pero que son líderes, que en su casa tienen un grupo de oración, que son líderes de jóvenes, líderes de niños. Ustedes están formando un legado. Ahí donde ustedes van, ahí están marcando la gran diferencia. Esas personas que llegan a nuestra vida no llegan por casualidad. Y vamos a orar. Ahí donde usted está, le invito, levante sus manos, dígale: Señor, aquí estoy para ti. Si tú tienes a tu papá, bendícelo. Desde aquí ora por él, perdónalo si lo tienes que perdonar, regálale esa llamadita si la tienes que hacer. Tal vez no le digas te perdono, simplemente dile feliz día, papá. Tal vez
hacer, tal vez te has dejado llevar, papá, por otros comentarios, pero soy tu hijo, soy tu hija. Que sea Dios llenando corazones en esta hora. Espíritu Santo de Dios, yo oro con fe creyendo que tú estás aquí, porque tú has prometido, Señor, que cada que nosotros te invocamos, cada que nosotros nos juntamos en tu nombre, tú estás ahí en medio de nosotros. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por cuidarnos, gracias por mirarnos con ojos de amor y de misericordia, gracias por no darnos lo que merecían nuestras malas acciones, sino por mirarnos con amor, con ternura. Yo bendigo tu iglesia, Señor, y que si hay alguien aquí que hoy necesita el amor de la casa del Padre, pueda recibirte, pueda abrirte la puerta del corazón y te pueda confesar a ti. Que si hay alguien que está triste por la partida de su papá, porque murió, porque le dejó ese vacío en el corazón, que tú sanes, Señor, y que tú le ayudes a caminar por ese duelo. Que si hay alguien aquí que es esa mamá que le tocó ser mamá y papá, que tú también la fortalezcas y que pueda haber perdón en esta hora. Señor, que si hay una familia que está luchando porque los roles se invirtieron, porque el papá se quedó ahí acomodado y no despierta, Espíritu Santo, que tú le despiertes, que lo desacomodes, que le hables de tal manera que hoy podamos vivir esta palabra de herencia, una herencia de fe, pero un legado que permanezca en el corazón. Hoy te decimos, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú para que mis hijos te puedan reflejar. Te amamos, Señor. Ahí donde tú estás, permanece con tus ojos cerrados. Si gustas levantar las manos y adorar a Dios.